¿Qué pasaría si en lugar de rechazar, le abriéramos la puerta a la incomodidad? Espacio Incómodo es una invitación a humanizarnos, al autocuestionamiento, a la curiosidad, a la vulnerabilidad y a la toma de responsabilidad. Hablemos sin juicio. ¿Es posible usar la incomodidad como medio para la transformación y el crecimiento? Descubrámoslo juntos. Vámonos poniendo cómodos con lo incómodo. Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Espacio Incómodo. Hoy vamos a hablar de un tema muy incómodo, la crítica. En la crítica es uno de los lugares donde invertimos más tiempo, desperdiciamos una gran cantidad de tiempo, porque hacemos un montón de acciones para que no nos critiquen o cuando nos critican nos sentimos enojados, avergonzados, invertimos muchísima energía en evitar la crítica o en resistir la crítica. La realidad del asunto, y piénsalo, es que ser una persona, ser un ser humano, vivir en esta tierra, involucra ser criticado. No conozco a un ser humano que no haya sido criticado o que no vaya a ser criticado. Ser persona es estar sujeto a la crítica. El otro día escuchaba un maestro que decía que tenemos una fantasía neurótica de poder controlar la opinión subjetiva que tienen otras personas de nosotros. Y la realidad del asunto es que no podemos. Ser humano es que te van a criticar. Y de eso vamos a hablar hoy. Te quiero contar una historia. Hace algunos meses me habló una de mis mejores amigas y me dijo, Isa, tengo que decirte algo. Hablas todo el tiempo, interrumpes a las personas y a veces es muy desagradable estar contigo. No les puedo decir lo que me dolió que me dijera esto porque era cierto. En el momento en el que ella me dijo esto me obligó a como que enfrentar frente a mí una realidad de mí misma que estaba lastimando mis relaciones con otras. Pero por otra parte, esa conversación con todo lo ruda y complicada que fue, me abrió una puerta a mejorar y a ver algo de mí que para mí no era tan claro y que estaba impactando mis relaciones. Y me ayudó a cambiar. Y hoy, gracias a esa conversación, uno, sé que puedo confiar en ella, que me va a decir los verdadazos, las realidades difíciles. Y dos, pude cambiar un patrón de comportamiento que me estaba afectando. Hace poco también estaba en un proceso de entrevistar a un candidato para un puesto muy importante y mi socia, por accidente, mandó un correo que era para mí, se lo mandó a él y en el correo decía, su CV es muy largo, tiene 4 páginas, no confío en esta persona. Y esta persona cuando recibió el correo tenía 2 alternativas, recibir la crítica con curiosidad y decir, ¿qué está mal en mi CV? ¿Cómo lo puedo mejorar? O ponerse reactivo. Y esta persona dijo, no me interesa continuar en este proceso porque no me parece que me critiquen. Y perdió 2 cosas. Perdió la oportunidad de mejorar, de saber cómo podría tener un mejor CV y la oportunidad del trabajo que se le estaba brindando. Y todo por sentirse atacado por una crítica. Entonces, hoy vamos a hablar de esto. Les quiero contar qué es la crítica, por qué nos genera tanta angustia, qué pasa en nuestro cuerpo frente a la crítica, cuáles son las acciones no eficientes que tomamos frente a la crítica y cómo puedes darte cuenta que la crítica en realidad es uno de los mejores mecanismos para tu crecimiento y tu evolución. Entonces vamos a la crítica. Entonces la crítica es cuando alguien nos dice algo sobre nosotros que no coincide con nuestra opinión sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces yo, Isa, me siento encantadora y muy simpática y cuando alguien me dice, Isa, hablas demasiado, pues eso mi cuerpo lo percibe como una crítica. Esa es la crítica. Ahora, frente a la crítica hay 2 alternativas, ¿vale? Entonces alguien llega y te critica, tú tienes 2 alternativas o existen 2 realidades. Una es que lo que te están diciendo sea verdad, ¿ok? Entonces llega alguien y te dice, como me dijeron a mí, hablas mucho y eso era verdad. Y entonces realmente lo que la crítica me está dando es la oportunidad para crecer y para evolucionar. Es decir, es como si trajera un papel en la espalda que le dice, dame una patada y yo no veo el papel y alguien me dice, oye, tienes un papel en la espalda. Cuando las personas nos dicen las cosas que podemos hacer mejor, no nos están agrediendo, nos están entregando un regalo. Y la crítica, por tanto, sin importar la intención de la persona, es un regalo, es una oportunidad para ver lo que no estás viendo y mejorar. Y si cambiamos esta resistencia como de un ego frágil de me están criticando y me están lastimando a me están entregando un regalo para mi evolución y mi crecimiento, las cosas son totalmente distintas. La otra alternativa es que la crítica o lo que nos dicen sea falso, ¿no? Es decir, alguien llega, hace poco una persona me dijo, me parece horrible tu pelo. Y la verdad a mí me gusta mucho mi pelo. Entonces, cuando esta persona me dijo eso, para mí es falso. Entonces, ¿por qué me voy a enojar porque alguien me diga algo que no es cierto? ¿No? Es como si mañana me dicen, eres un hombre muy desagradable. Pues no soy un hombre. Entonces, ¿por qué nos tomamos
como ofensa y enojamos, invertimos un montón de energía en cosas que son falsas. Entonces, de cualquier forma, la crítica o me ayuda a mejorar o es una cosa que ni siquiera es cierta y donde no debería de poner mucha energía. Nos pasa mucho en Espacio Incómodo que pues recibimos muchas críticas y muchas de esas críticas son comentarios que son reales. Por ejemplo, mencionan mucho mi tono para hablar, que es cierto, podría mejorar mi tono para hablar, pero hay veces que me dicen vete por un sándwich. Pues que Machito cuenta 343 me diga que vaya por un sándwich, no voy a invertir mi energía ahí. No sé si te das cuenta de esto. Ahora, ¿qué es lo que nos sucede cuando nos critican? Cuando nos critican a nivel psicológico, lo que el cuerpo percibe es que nos están agrediendo o nos pueden hacer daño, ¿no? Lo que se percibe como crítica es esta acción o este comentario me hace daño, me va a lastimar, estoy en peligro. Activa la reacción más primitiva del cerebro de lucha o huida. Entonces, lo primero es cuando te critiquen o cuando te digan algo que no quieres escuchar, la primera recomendación es tomar una respiración profunda y preguntarte, ¿qué siento? Este comentario o esto que me dice esta persona, ¿qué me hace sentir? ¿Cómo me lo estoy tomando? ¿No? Y hay para algunos de nosotros que, pues la primera parte es decir, ok, este comentario me duele, ¿y qué me hace sentir? A veces lo que me hace sentir es enojo. ¿Qué le pasa que me dice esto? Me hace sentir vergüenza. Muchas veces la crítica cuando es verdad hace sentir vergüenza. Me puede hacer sentir culpa, tristeza. Y lo más importante es, ok, me están diciendo este comentario. Antes de reaccionar de impulsivamente, voy a decir, ¿qué siento? ¿Cuál es la emoción que siento? Y la segunda es entender cuál es tu respuesta natural. Muchas personas frente a la crítica lo que hacen es negarla, desaparecerla, ni siquiera la quiero ver. Esto que me están diciendo es tan cierto que no lo quiero ver y lo niego y lo guardo en un cajón. El siguiente es, me pongo a racionalizar y doy una explicación y en lugar de decir, ok, sí es cierto, ¿cómo cambio? Me creo toda una historia racional. Y la tercera, que para mí es la más peligrosa, es que nos ponemos a la defensiva. Entonces, por ejemplo, llega mi amiga y me dice, Isa, hablas mucho y interrumpes. Y yo en lugar de decir, esto me hace sentir vergüenza, ¿cómo es que esto es cierto? ¿Cómo puedo tomar esto como un regalo y utilizarlo para mejorar mi calidad de vida y mis relaciones con las demás? Digo, ¿qué te pasa? Yo no soy así. ¿Para qué me dices esto, no? Y es muy interesante, Brené Brown ha estudiado todas las emociones y ha hecho muchos estudios sobre la defensividad. Y lo que descubrieron es que la defensividad es una respuesta que viene cuando sentimos que nuestro ego es atacado y viene de personas que tienen lo que les llaman ellos una autoestima frágil. ¿Okay? Y creo que esto es bien importante. Una autoestima frágil son personas que interpretan que su valor como personas tiene que ver con ser perfectos y no equivocarse. O sea, a lo mejor si en tu infancia te criticaban muy fuerte o tus papás querían ser perfectos o que tú consideras que para ser amado o amada tienes que ser perfecto o el que te equivoques hace que valgas menos, es muy probable que vayas a tener una autoestima frágil. Y si tienes una autoestima frágil y alguien te critica, pues te está diciendo que no vales y por lo tanto vas a reaccionar en una forma a la defensiva que no te va a permitir crecer. Lo que recomienda Brené Brown, que a mí me encanta, es no poner nuestro valor como personas en el ser perfectos, porque nadie somos perfectos. Es decir, a todos nos van a criticar y todos recibimos críticas porque nadie es perfecto. Todos siempre tenemos algo que mejorar. Si mi valor como persona está en el ser perfecto, mi autoestima va a ser muy frágil y mi posibilidad de ver la crítica como una oportunidad es nula. Entonces, para abrirnos a la crítica, la recomendación que a mí me encanta es decir, yo valgo, soy suficiente y valgo por el hecho de ser persona, ¿no? Soy una persona valiosa, mi valor no está en la perfección, por una parte, y por otra, cuando alguien me hace un señalamiento, me está dando un regalo y una oportunidad para crecer, ¿va? La segunda parte por la que me parece bien importante hablar de la crítica es, yo hago mucho trabajo uno a uno, trabajo con muchísimas empresas y lo veo todo el tiempo. Me gustaría un día como que poder visualizar el cementerio de los proyectos creativos que se mueren sin siquiera haber nacido por el miedo al fracaso, por el miedo a la crítica, ¿no? ¿Cuánta gente que tiene algo que aportar al mundo, una idea, un comentario, un libro,
una película, un emprendimiento, que no se atreven a lanzarlo y cuando les dices ¿por qué no? Es porque ¿qué tal si fracaso y me critican? ¿Qué van a decir los demás de mí? Y es perdón, pero una pendejada. Pues, ¿qué importa lo que digan los demás de ti? Ese proyecto, eso que tú tienes que dar al mundo, probablemente puede impactar a una persona, ayudar, transformar tu vida. ¿Y cuántas oportunidades perdemos todos por el miedo a la crítica? Entonces, más que querer ajustar la percepción de los demás, ¿no? Creer esta fantasía neurótica de que yo puedo controlar lo que el otro opina de mí, es aprender a decir, vale, los demás tienen derecho a su opinión y esas opiniones de nuevo pueden ser verdaderas y si son verdaderas me permiten crecer o falsas. Y si son falsas, ¿para qué invierto tiempo en ellas? Entonces, si has llegado hasta este momento de este episodio sobre la crítica, me gustaría compartirte algunas técnicas que te pueden ayudar a transformar tu relación con la crítica. La primera es escuchar, ¿no? Entonces, cuando alguien te hace una crítica, en lugar de decir, ya no quiero saber más, escuchar. Y hay algo muy bonito que puedes hacer con tu cuerpo, que es cuando alguien te critica, abrir tus manos y verlo como un regalo. Entonces, el gesto físico de abrir las manos y decir, ¿qué es esto que me quieres decir? Y me abro a recibir y escuchar. Y en lugar de buscar responder o como defenderte, decir, ok, esto que escucho que dices es, y escuchar para entender lo que te está diciendo la otra persona. De ahí, con las manos abiertas, bueno, pues me está dando este regalo, noto que siento, siento vergüenza, me da tristeza, me siento enojado. ¿Qué es lo que siento frente a este comentario? Antes de buscar responder. Y en tercera, ya empezar a evaluar. ¿Esto es cierto? Y si es cierto, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Cómo puedo agradecerle a esta persona? Y si no es cierto, ¿cómo me permito soltarlo? Hay otra técnica que puede ser muy útil, que me encantaría recomendarte, que la tenemos igual aquí en el podcast, que se llama PNRRR, ¿ok? Y es una técnica de meditación, que la puedes ver en 5, 10 o 15 minutos, que es cuando me dicen una crítica o algo que me hace sentir detonado o detonada, pauso. ¿Va? Tomo una pausa. Ay, me están criticando, esto me duele. Después tomo una respiración profunda y la respiración regula mi sistema nervioso. Después noto qué me pasa en el cuerpo. Se me acelera el ritmo cardíaco, me siento en peligro, me siento chiquito, me siento chiquita. ¿Cuál es la emoción que estoy sintiendo? ¿Cuál es la historia que me estoy contando respecto a este comentario? Y después reflexiono. ¿Cuál es la respuesta más amorosa y constructiva frente a este comentario? Y finalmente, y ya desde este lugar, puedes responder en una forma nueva. Entonces, en el episodio de hoy hablamos sobre la crítica y cómo todos los seres humanos vamos a recibir críticas. Lo importante es qué hacemos con ellas. Ver la crítica como un regalo, no como una agresión. Y empezar a explorar este momento de me detengo, noto la emoción que siento y cómo puedo reflexionar de una forma diferente. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Que estés muy bien. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos y navegar la incomodidad con nosotros. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Espacio Incómodo, y visitando nuestra página de internet, espacioincómodo.com. Aquí podrás encontrar talleres y herramientas que tenemos para compartir contigo. Nos vemos pronto.